Cuando Lot decidió establecerse en Sodoma, Dios lo sacó de aquella ciudad por causa de Abraham, a él y a su familia. Ahora Dios está preparando a un remanente de la iglesia hoy en día para llevársela antes que aparezca el anticristo y antes que entre la tribulación y que se derramen sobre este planeta una serie de juicios que están plasmados en las escrituras. El estudio de hoy es el rapto, un acto de fe para los fieles, un acto de fe para los fieles, el rapto. Entonces, comenzamos. La palabra certidumbre es tener un conocimiento cierto, un conocimiento claro, sin dudas, acerca de algo. Certidumbre es tener un conocimiento cierto, un conocimiento claro, sin dudas, acerca de algo. La certidumbre se deriva de certeza. Por ejemplo, cuando un padre, una madre, pues le ordenan a su niño de 2 o 3 años, a su niña, que se suba o lo suben en algún lugar y luego lo sueltan y le ordenan que se lance, que se tire en los brazos de dichos padres, el niño no lo piensa mucho, se tira. Entonces, con esa certeza de un niño inocente, de una niña inocente, que escuchan la orden de sus padres, lánzate, cuando ha sido colocada sobre un objeto, a distancia de altura de sus padres, los padres le ordenan que se tire, que se lance. El niño o la niña proceden a lanzarse. ¿Sabe por qué? Porque el niño confía a ojos cerrados en sus padres. Entonces, con esa misma certeza, nosotros los hijos de Dios debemos creer, confiar sin duda ninguna de que Él nos va a arrebatar de este medio que está dando evidencia de que ya no se podría vivir muchos días aquí. Entonces, el Señor se propone levantarnos a nosotros para que nosotros no caigamos en la tribulación y no caigamos en lo que vendrá luego de la tribulación. El rapto es una acción como por ejemplo un secuestro. Un secuestro, los secuestradores están dándole seguimiento a su presa, a la persona interesada para secuestrarla. Le siguen los pasos, están dándole seguimiento. El momento exacto en que hacen el arrebato, eso es como un relámpago. Lo meten en el vehículo donde lo van a meter y arrancan por ahí hacia un lugar desconocido. Por ejemplo, en mis testimonios, yo tengo esa idea. El Señor ese día me secuestró. Estoy hablando de que el rapto tiene un parecido a secuestro. Entonces, yo nunca más he vuelto a hacer lo que era antes del Señor
secuestrarme. Ahora estoy esperando que el Señor me arrebate. Y ese concepto de arrebatamiento va a ocurrir para todos los miembros del pueblo, para todos los miembros de la iglesia de Jesucristo que estén viviendo y siéndole fiel a Él y estén aguardando su venida, esperando su venida, porque uno de los requisitos para irse en el arrebatamiento es desear que el Señor venga a levantar a cada uno de esos creyentes fieles. El rapto es una acción de fe. Implica que nosotros debemos estar confiados en certidumbre, en confianza, seguro de que el Señor nos va a levantar. Ahora a nosotros nos toca hacer la parte que nos corresponde hacer según nos enseña las Escrituras. Nosotros estamos llevando a cabo una acción de preparación según el ordenamiento, lo que el Señor me mandó hacer, porque encontró que en el ministerio mío hay muchos creyentes, hay algunos creyentes que están enfermos en la fe, luego de que Él ha culminado el proceso de evaluación hasta ese momento que me dio esa orden. Y nosotros en cada estudio tras estudio, estamos haciendo una revisión, repitiendo, una repetición de numerosos aspectos que pueden encontrarse en alguno de nosotros, a fin de que nosotros tengamos la oportunidad de corregir, de sanearnos. Así que si el rapto es un acto de fe para creyentes fieles que confían en el Señor, embriaguémonos de fe, embriaguémonos de certidumbre, embriaguémonos de confianza, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando dice imposible, debemos entender claramente todo el sentido de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que si nosotros estamos esperando al Señor y estamos deseando que Él venga a buscarnos, entonces en esa misma línea, en ese mismo sentir, debemos acceder a prepararnos en lo que nosotros podamos hallar, confrontándonos siempre con la palabra que pudiera ser de obstáculo. Dice Hebreo 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que él y su familia habrían de salvarse. Obsérvese siempre, con temor preparó el arca. Noé comenzó en un mundo donde no llovía. Entonces, Noé llevó eso dentro de sí, la falta de lluvia y el hecho de que recibe un mandato de Dios. Noé al principio tendría algún tipo de dificultad, pero el paso del tiempo y su relación con Dios, y Dios animándole y dándole detalles de todo lo que debía hacer, Noé se afincó en la fe. Entonces, hoy constituye un testimonio para nosotros
con temor, preparó el arca en que él y su familia habría de salvarse. Noé creyó y confió en Dios en ese aspecto que Dios le encomendaba. Nosotros hoy debemos tomar como ejemplo a Noé y también como ejemplo a Enoch, de quien hablamos el viernes pasado. Y también como ejemplo a Eliseo, de quien hablamos un viernes atrás, varios viernes atrás. Entonces, en Mateo 11:12, nos dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué sufre el reino de los cielos violencia? Nosotros sabemos quién causa esa violencia y es un desafío a diario para nosotros, pero nosotros debemos vivir cada día como si fuese un único día en esta decisión de resistir la violencia que ejerce el enemigo para evitar que nosotros nos alcemos con la victoria. Y los violentos lo arrebatan. Obsérvese el concepto que se usa. Arrebatan implica violencia decidida de un creyente. Nosotros hemos sido golpeados con este virus y pese a que ha pasado casi medio año lidiando con este problema del virus, con las informaciones que en cierto modo nosotros recibimos de todas las naciones, le deja a uno el sabor como que estamos viviendo como naciones y como individuos en un dilema donde el deseo de muchos de que las cosas vuelvan a la normalidad nos hace como sobrellevar al virus y como lidiar con las cifras que se dan. Pero el virus está ahí, una realidad y una necesidad de que nosotros, mientras el virus cumple con el rol, con el propósito para el cual fue fabricado, nosotros nos pongamos cada uno en los que debemos ponernos, pues sabemos que en el ámbito espiritual no es más que una señal y principios de dolores. ¿Cuántas mentiras giran en torno al desarrollo de ese fenómeno? Como si fuese posible eliminarlo, exterminarlo con una vacuna. Pero a nosotros nos toca el ámbito espiritual, que fenómenos como eso contribuyen en despertar en nosotros. Dice Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, refiriéndose a los discípulos, pero hoy a nosotros nos habla por medio de esto, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, es una idea que nos llama la atención a nosotros en el sentido de ver y fijarnos bien cómo nos estamos comportando. Porque en muchas ocasiones, algunos de nosotros deja todo que desear en relación al comportamiento de una persona que no conoce a Jesucristo. Un evangélico, una evangélica que tiene negocio, muchas veces
tiende a vender más caro que una persona que no conoce a Jesucristo. Una persona evangélica que toma prestado de otro hermano evangélico, muchas veces abusa del hermano en Cristo, de la hermana en Cristo que le presta. Abusa porque sabe que el hermano o la hermana no va a someterlo a la justicia, no va a hacerle un escándalo por el dinero que tomó prestado. Entonces el Señor declara, sabiendo que hay de esto un poco en el evangelio, en su pueblo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos revisar si encontramos algo de esto en torno a nosotros, entonces debemos proceder a eliminar y a sanearnos en la fe. Génesis 12:1, Génesis 12:1. El Señor le ordenaba a Abraham sobre esto: vete de tu tierra y parentela y de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Futuro. Imagínense la orden que Dios le está dando a Abraham. Sal de tu parentela, de tu tierra, de la casa de tu padre, y comienza a caminar hacia algún lugar donde yo te estableceré. Yo te mostraré y te estableceré. Abraham, por lo que conocemos de la palabra, fue medido en términos de fe de gran manera. Y Abraham parece que le cumplió al Señor, pues en las Escrituras es uno de los poquísimos ejemplos, sino el único a quien Dios llama amigo. Entonces, esto nos dice a nosotros que debemos emular, debemos tomar como ejemplo la fe de Abraham. Nosotros ninguno conocemos al detalle el evento del rapto. Podemos formarnos algunas ideas por el conocimiento bíblico, pero no conocemos a certeza qué va a pasar con nosotros de aquí a que suene la trompeta. ¿Cómo va a ser ese evento? A veces caemos en la imaginación, pero una cosa le subrayo: si la promesa es de Jesucristo, como en efecto lo es la promesa de arrebatarnos, así ocurrirá. Y nosotros debemos asegurarnos de confiar en esa promesa. Más nos vale porque lo que vendrá luego de que suene la trompeta no será cosa fácil. No será cosa fácil, y lo sé, porque en los años que llevo congregado, nunca he oído un mensaje, un estudio, una conferencia acerca de los eventos que ocurrirán luego que suene la trompeta. Parecería que son eventos muy feos, que no motiva a nadie a hablar de ellos. A veces es por la idea que se tiene de que todo el mundo se va cuando suena la trompeta. Pero le digo, en las experiencias que tengo como cristiano evangélico y mi relación con el Señor, les digo que eso no es así. No es así. No es así. Y no sería bueno que ninguno de nosotros
compruebe eso aquí, quedándose en la tierra. Así que ese es uno de los detalles por lo que nosotros debemos creerle a Dios en lo que dice en su palabra. No terminar menguando esa palabra para cotejarla y vivir en confianza en el orden humano. Cuando Dios habla, Dios habla. A nosotros, reitero, nos conviene creer en Dios, creer en esa promesa del arrebatamiento, porque hay del que se quede. Dios ha permitido que nosotros tengamos una idea, aunque de a poco, cómo sería el régimen del anticristo. Con este problema de las restricciones y la llamada cuarentena, nosotros tenemos una idea de cómo se desarrollaría ese régimen del anticristo. Entonces, más vale que nosotros creamos y creamos firme, porque también eso el Señor lo evalúa. Creyentes que tienen firmeza en creer en ese evento. Luego que esos creyentes han pasado toda una vida desde que Dios los señaló y vinimos a Cristo hasta el día de hoy. Si Dios, a través de la persona de Jesucristo, nos ha evaluado y calificamos para ser fieles ante Él, ante el cielo y ante el infierno también, porque a Satanás le consta si uno es fiel o no es fiel. Entonces, vete de tu tierra, tu parentela, tu casa, tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Diciendo que mientras no llegues allá, no te voy a mostrar cuál es la tierra. Y Dios iba evaluando la actitud de Abraham en su caminar, como lo evalúa hoy la actitud nuestra en este caminar de nosotros. En Éxodo 4, verso 1, cuando Moisés debía ir a Egipto, que Dios lo envía, Moisés se pone a pensar en las características del pueblo que permanecía en Egipto. Y Moisés se lo comunica a Dios. Dios lo sabía, pero Moisés quiere asegurarse de si es Moisés el hombre que Dios quiere enviar. Entonces Moisés respondió diciéndole a Dios: he aquí ellos no me creerán, porque lo conocía, pero también porque Moisés quería soltar en banda, como se dice, la responsabilidad que Dios le había puesto. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Entonces explica, porque dirán: no te has aparecido Jehová. Moisés, como líder de muchos años en el entorno de ese pueblo, por un tiempo, Moisés sabía lo que estaba diciendo, humanamente hablando, y cómo esta actitud humana del pueblo habría de afectar el ámbito espiritual. Cosa que nos habla a nosotros también hoy. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos conectados en esta plataforma, creemos sin titubear, sin dudar? Tenemos confianza y, más allá de la confianza, deseo de irnos
y dejar todo lo que hemos conocido por años, cada uno por la cantidad de años que tenemos. Nosotros debemos reflexionar sobre esto. En el nombre de Jesucristo. No me creerán ni oirán mi voz, porque dirán que tú no te me has parecido a mí. El libro de Número, capítulo 14, verso 11. En el ambiente del reconocimiento de las tierras y de unos israelitas que están dispuestos a ir, otros que no. Entonces, en medio de muchas protestas y muchas quejas y mucho lamento de parte de los israelitas, Moisés como líder, Dios le habla. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las cosas o las señales que he hecho en medio de ellos? También nosotros debemos reflexionar desde que Dios nos trajo a su redil para acá. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? ¿Tenemos nosotros suficiente fe y anhelo de irnos de este planeta deteriorado al día de hoy? ¿Estamos nosotros asociando nuestra vida futura en el cielo? ¿O estamos pendientes de muchas cosas que aún no hemos logrado en esta tierra? Les recuerdo lo que decía el Señor Jesucristo a su discípulo en medio de un ambiente de diezmo y de ofrenda. Haciendo esto sin dejar de hacer lo otro. Los hermanos que tenéis metas, tenéis cosas que hacer en el futuro, no dejen de pensar en esas cosas, ni dejen de trabajar por esas cosas, por esas metas. Pero eso sí, enfocados en Cristo y en su venida a levantarnos. Porque entonces no tendría sentido si nos enfocamos únicamente en las cosas que tenemos que alcanzar, que tenemos que realizar, en las metas. Y al enfocarnos en esas metas, nos desenfocamos en el arrebatamiento y que suena la trompeta y nos quedemos aquí por estar desenfocados. Ahí sí será difícil. Y no solo difícil para el jefe de familia o para padre y madre, sino para su familia. Porque el conocimiento bíblico nos recuerda cómo Dios trabajó y trató con Noé. Y Dios estuvo pendiente de Noé, pero de su familia también. Hasta que toda esta familia subió al arca. De la misma manera, Dios estuvo pendiente de Abraham al punto que envió 3 ángeles a su casa. Y no solo lo visitaron, sino que conversaron con él y le llevaron una información de parte de Dios. Cosa que aprovechó Abraham para encomendarle las causas que inquietaban a Abraham. ¿Cuáles son las causas que te inquietan a ti, padre de familia, hoy? ¿La está llevando a Dios? ¿Está velando por tu familia que Dios te ha dado?
está evaluando con sumo cuidado tu caminar por esta tierra en el tiempo que nos queda aquí. Estás sospechando y estás releyendo, revisando lo que Dios ha plasmado en las Escrituras acerca de los últimos tiempos. Cómo esta humanidad caminará los últimos tiempos en medio de los juicios. No va a permitir tú, padre de familia, que por causa tuya, tu familia se aboquen, caigan dentro de la tribulación. Que Dios tenga misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Jonás, aquel siervo que fue llamado por Dios para una misión, debía Jonás adentrarse en la gran ciudad de Nínive, en medio de la situación que vivía Nínive, en medio de la situación en que se desenvolvía Nínive. Maldad, desenfreno y todo lo que pudiera derivarse de ahí. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio porque el profeta Jonás había agotado parte del tiempo, 3 días, callejuela arriba, callejuela abajo, anunciando lo que Dios le ordenó que anunciara. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Supongo que el primer día la gente se quedó mirando a Jonás, tal vez en forma despectiva, tal vez preguntándose, ¿y quién es este? Cuando llega el segundo día y escuchan el mismo mensaje, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Bueno, ahí como que la gente está sospechando un poco el mensaje corto, pero contundente, profundo de Jonás. Cuando llegue el tercer día y ven que sale el profeta de nuevo, anunciando por las calles, calle arriba, calle abajo, tal vez colocando su mano para que su voz sea más audible. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No le quedó más a los moradores de Nínive, comenzando por las autoridades y siguiéndole sus moradores para tomar medida a propósito del mensaje que el profeta estaba dando desde hacía 3 días. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, esto también nos habla a nosotros, nos amonesta a nosotros. Nosotros no estamos para esperar que los juicios comiencen a caer para entonces creer. Nosotros debemos creer ahora por las Escrituras, por el conocimiento y por el discernimiento que Dios ha puesto en nosotros. Sabemos y conocemos que Dios, en su soberanía, trata con sus hijos y con el liderazgo de manera como Él le place. Sabemos y conocemos que hay muchos líderes, grandes líderes de muchos años, líderes de muchas experiencias, pero a lo mejor carecen de discernimiento del tiempo que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo. No se trata de
quien corre. Cuando Dios habla a propósito del pueblo hebreo, si no se trata de quien Dios tiene misericordia, Dios le da entendimiento de las cosas y de los últimos tiempos a quien a él le place. Y los demás deben oír, deben escuchar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En San Marcos, Jesús le dice a un padre que trae a un hijo endemoniado por quien habían orado los discípulos y no habían logrado el propósito que quería el padre que se diera en su hijo, por lo que lo trae a Jesús. Jesús le dijo al padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees que te vas en el arrebatamiento, entonces trabajará las pequeñas zorras que tiene dentro de ti, porque eso es fe. No es simplemente que crean que te vas y te quedes igualito o igualita. No, si crees en que te vas, debe entonces, porque crees, trabajar lo que crees que te falta por trabajar. Si cree, todo le es posible. Y el padre dijo, creo, Señor. En Génesis capítulo 19, del 15 al 17, dice la palabra, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Y Lot estaba dando vuelta en su casa, dentro de su casa, estaba dando vuelta. La palabra enseña que Lot escogió la tierra rica de la zona, de los alrededores. Entonces, Abraham era un hombre rico, pero también Lot llegó a ser rico porque escogió con sus ambiciones. Entonces, los ángeles decían a Lot, levántate, toma tu mujer. ¿Sabe cuánto vivían en la casa de Lot? Estaba Lot, su mujer eran dos hijas, 4, los novios de sus hijas, 6. Y los ángeles se refieren a uno. A ver si esto nos ministra a cada uno de nosotros en esta noche. Porque no me vas a decir que tú quieres irte en el arrebatamiento, pero no tienes el menor cuidado de tu familia. Así como tú estás conectado en esta plataforma, tú y quiera Dios que muchos estén conectados con sus esposas y sus hijos. De no hacerlo. ¿Por qué lo hacéis así? Le decían los ángeles a Lot, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y oye, ¿qué sucedió? Aún con esa arenga, Lot se detuvo. Y dice, y deteniéndose Lot en medio de su casa, ¿qué cree que hacía Lot? Pensando la cosa que tenía y que la iba a dejar, la iba a abandonar. Y esto te dice algo a ti, hermano y hermana. Tiene muchas cosas que anhela, que la tiene y anhela disfrutarla. Es mejor allá arriba en el cielo. Porque si anhela las cosas que tienes en medio de ti y anhela disfrutarla, puedes correr el riesgo de que también disfrute la tribulación y la gran tribulación y el régimen del anticristo.
Entonces, mirando los ángeles que Lot estaba dando vuelta y que continuaba dando vuelta en su casa, le tomaron de la mano. Tomaron de la mano a Lot. También tomaron de la mano a su mujer. Y también tomaron de la mano a sus dos hijas. Y oye lo que dice: según la misericordia de Jehová para con Lot. Según la misericordia de Jehová para con Lot. ¿Qué no dice esta misericordia a propósito de la actitud de Lot, dando vuelta en la casa y con todos estos bienes que tiene, muebles e inmuebles, metido en la mente, pensando no abandonar? ¿Qué te dice a ti sobre esto? Entonces los ángeles procedieron según la misericordia de Jehová, procedieron a caminar con él hasta sacarlo de la ciudad. Eso no era lo que correspondía, pero Dios en su misericordia lo hizo. Entonces, a mí me da miedo porque muchas veces estoy orando por el liderazgo y Dios me muestra con un cepillo gigante y agua limpiando una pared que está sucia, y me da a entender que ese es el liderazgo. Y me ministra el Espíritu: cuando ores por el liderazgo, ora por misericordia. No me pida que los cambie, no me pida que le dé discernimiento y entendimiento, y no me pida que le dé todas esas cosas, porque los conozco. Clama por misericordia por ellos, así como se llevó a cabo la misericordia de Dios para con Lot. ¿Y qué hacía Lot? Que Dios debió tener misericordia con él. ¿Y qué pasó luego de esta misericordia? Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y le dijeron: escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Ya usted sabe qué le pareció a Lot el hecho de que Dios lo enviara a refugiarse en el monte. Usted sabe eso, lo ha leído. Dios le da la orden de escapa por tu vida, le da la orden de no mires atrás. La Biblia dice que Lot estuvo caminando adelante y su esposa atrás. Ahí habla de la terquedad de Lot. Ahí habla de la actitud y deja ver el tipo de esposo que era Lot, pese a que la Biblia lo declara como justo. Entonces, esa familia no es una familia positiva en el ámbito espiritual, la de Lot. Como Lot iba caminando adelante, él no se dio cuenta cuando su esposa miró atrás, amargada y triste por dejar todo lo que dejó en su casa. Como yo que el enemigo le dijo: ¿y no vas a darle tu última miradita a tu mansión? Y ella escuchó al enemigo y miró atrás y no pudo volver a mirar adelante. Solo miró atrás. No pudo, reitero, volver a mirar adelante. ¿Quién estaba delante de la esposa? Su esposo.
Entonces su esposo, frente a esta manera de comportarse con su familia y que nadie lo imite hoy, entonces vino un momento en que las hijas que habían dejado sus novios porque no creyeron al mensaje que le dio Lot, entonces emprendieron la salida con sus padres, sin sus novios. Y que pronto las hijas estaban tentando y haciéndole propuesta a su padre. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces, todo esto nos ayuda a entender que en verdad tenemos que reflexionar y hacer cambio. Nosotros vamos a dejarlo hasta aquí. Yo no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que he hablado esta noche. Yo voy a bendecir en el nombre de Jesucristo a nuestro amado hermano Daniel Polanco, por quien vamos a hacer una oración antes de desconectar. Estoy bendiciendo en Cristo Jesús a Cristian Mejía, a Luis Sanivar, a Rafael Mañón, a Carlos Michel, a Carol González, a Edison. Estoy bendiciendo en el nombre de Jesucristo a Francisco García, a José Miguel Jiménez, a Joel Lluveres, a Santa Peña, a Alejandro Mañón, a Isalva de León, a Wilman Montero, a Milagro Sánchez, a Paulino Sosa, a Gregory Frías, a Glenny, José Andrés Peña, a Judianel y a